Buenas, mi nombre es Cristín Jiménez. Les voy a hablar un poco sobre la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración Universal sobre el Genoma Humano y Derechos Humanos, la Declaración Internacional sobre los Datos Genéticos Humanos, el Informe Belmont, principios éticos y orientaciones para la protección de sujetos humanos en la experimentación. Declaración Universal de los Derechos Humanos. La Asamblea General proclama la presente Declaración Universal de los Derechos Humanos como ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan mediante la enseñanza y la educación al resto estos derechos y libertades, y aseguren por medidas progresivas de carácter nacional e internacional su reconocimiento, y aplicación universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los miembros como entre los de los territorios colocados bajo su jurisdicción. Artículo 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y en derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente unos con otros. Artículo 2. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona. Artículo 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Artículo 4. Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas. Artículo 5. Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Artículo 6. Todo ser humano tiene derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica. Artículo 7. Todos son iguales ante la ley y tienen sin distinción derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación. Artículo 8. Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley. Artículo 9. Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. Artículo 10. Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. Artículo 12. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley
contra tales injerencias o ataques. Artículo 13. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. Artículo 14. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. Artículo 15. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de nacionalidad. Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos. Proclama los principios siguientes y prueba la presente declaración. La dignidad humana y el genoma humano. Artículo 1. El genoma humano es la base de la unidad fundamental de todos los miembros de la familia humana y del reconocimiento de su dignidad intrínseca y su diversidad. En sentido simbólico, el genoma humano es el patrimonio de la humanidad. Artículo 2. Cada individuo tiene derecho al respeto de su dignidad y derechos, cualquiera que sean sus características genéticas. Esta dignidad impone que no se reduzca a los individuos a sus características genéticas y que se respete el carácter único de cada uno y su diversidad. Artículo 3. El genoma humano, por naturaleza evolutivo, está sometido a mutaciones. Entraña posibilidad que se expresan de distintos modos en función del entorno natural y social de cada persona, que comprende su estado de salud individual, sus condiciones de vida, su alimentación y su educación. Artículo 4. El genoma humano en su estado natural no puede dar lugar a beneficios pecuniarios. Derechos de las personas interesadas. Artículo 5. Una investigación, un tratamiento o un diagnóstico en relación con el genoma de un individuo solo podrá efectuarse previa evaluación rigurosa de los riesgos y las ventajas que entrañe y de conformidad con cualquier otra exigencia de la legislación nacional. Artículo 6. Nadie podrá ser objeto de discriminaciones fundadas en sus características genéticas, cuyo objeto o afecto sería atentar contra sus derechos humanos y libertades fundamentales y el reconocimiento de su dignidad. Artículo 7. Se deberá proteger en las condiciones estipuladas por la ley y la confidencialidad de los datos genéticos asociados con una persona identificable, conservados o tratados con fines de investigación o cualquier otra finalidad. Artículo 8. Toda persona tendrá derecho de conformidad con el derecho internacional y el derecho nacional a una reparación equitativa de un daño del que puede haber sido víctima, cuya causa directa y determinante puede haber sido una intervención en su genoma. Artículo 9.
Para proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales, solo la legislación podrá limitar los principios de consentimiento y confidencialidad. De haber razones imperiosas para ello y a reserva del escrito respeto del derecho internacional público y del derecho internacional relativo a los derechos humanos. Investigaciones sobre el genoma humano. Artículo 10. Ninguna investigación relativa al genoma humano ni ninguna de sus aplicaciones en cualquiera en las esferas de la biología, la genética y la medicina podrá prevalecer sobre el respeto de los derechos humanos, de las libertades fundamentales y de la dignidad humana de los individuos o si procede de los grupos de individuos. Artículo 11. No deben permitirse las prácticas que sean contrarias a la dignidad humana, como la clonación con fines de reproducción de seres humanos. Se invita a los estados y a las organizaciones internacionales competentes a que cooperen para identificar estas prácticas y a que adopten en el plano nacional o internacional las medidas que correspondan para asegurarse de que se respeten los principios enunciados en la presente declaración. Artículo 12. Toda persona debe tener acceso a los progresos de la biología, la genética y la medicina en materia de genoma humano, respetándose su dignidad y derechos. La libertad de investigación que es necesaria para el progreso del saber procede de la libertad del pensamiento. Las aplicaciones de la investigación sobre el genoma humano, sobre todo en el campo de la biología, la genética y la medicina, deben orientarse a aliviar el sufrimiento y mejorar la salud del individuo y de toda la humanidad. Condiciones de ejercicio de la actividad científica. Artículo 13. Las consecuencias éticas y sociales de las investigaciones sobre el genoma humano imponen a los investigadores responsabilidad especial de rigor, prudencia, probidad intelectual e integridad, tanto en la relación de sus investigaciones como en la presentación y utilización de los recursos de estas. Los responsables de la formación de políticas científicas públicas y privadas tienen también responsabilidad especial al respecto. Artículo 14. Los estados tomarán las medidas apropiadas para favorecer las condiciones intelectuales y materiales propias para el ejercicio de las actividades de investigación sobre el genoma humano y para tener en cuenta las consecuencias éticas, legales y económicas de dicha investigación, basándose en los principios establecidos en la presente declaración. Artículo 15. Los estados tomarán las medidas apropiadas para fijar el marco del libre ejercicio de las actividades de investigación sobre el genoma humano, respetando los principios establecidos en la presente declaración, a fin de garantizar el respeto de los derechos humanos, las libertades fundamentales y la dignidad humana, y proteger la salud pública. Velarán porque los resultados de esas investigaciones no puedan utilizarse con fines no pacíficos. Artículo 16. Los estados reconocerán el interés de promover en los distintos niveles apropiados la creación de comités de ética independientes, pluridisciplinarios y pluralistas, encargados de apreciar
las cuestiones éticas, jurídicas y sociales planteadas por las investigaciones sobre el genoma humano y sus aplicaciones. Solidaridad y cooperación internacional. Artículo 17. Los estados deberán respetar y promover la práctica de solidaridad para con los individuos, familias o poblaciones particularmente expuestos a las enfermedades o discapacidades de índole genética o afectados por estas. Deberían fomentar, entre otras cosas, las investigaciones encaminadas a identificar, prevenir y tratar las enfermedades genéticas o aquellas en las que interviene la genética, sobre todo las enfermedades raras y las enfermedades endémicas que afectan a una parte considerable de la población mundial. Artículo 18. Los estados deberán hacer todo lo posible teniendo debidamente en cuenta los principios establecidos de la presente declaración para seguir fomentando la difusión internacional de los conocimientos científicos sobre el genoma humano y la diversidad humana y la investigación genética. Y a este respecto, favorecerán la cooperación científica y cultural, en particular entre países industrializados y países en desarrollo. Fomento de los principios de la Declaración. Artículo 20. Los estados tomarán las medidas adecuadas para fomentar los principios establecidos en la Declaración a través de la educación y otros medios pertinentes, y en particular, entre otras cosas, la investigación y formación en campos interdisciplinarios y el fomento de la educación en material de bioética en todos los niveles, particularmente para los responsables de la política científica. Artículo 21. Los estados tomarán las medidas adecuadas para fomentar otras formas de investigación, formación y difusión de la información que permita a la sociedad y a cada uno de sus miembros cobrar mayor conciencia de sus responsabilidades ante cuestiones fundamentales relacionadas con la defensa de la dignidad humana, que pueden plantear la investigación en biología, genética y medicina, y las correspondientes aplicaciones. Se debería comprometer, además, a favorecer al respecto un debate abierto en el plano internacional que garantice la libre expresión de distintas corrientes de pensamientos socioculturales, religiosas y filosóficas. Aplicación de la Declaración. Artículo 22. Los estados intentarán garantizar el respeto de los principios enunciados en la presente declaración y facilitará su aplicación por cuantas medidas resulten apropiadas. Artículo 23. Los estados tomarán las medidas adecuadas para fomentar, mediante la educación, la formación, la información, el respeto de los principios antes enunciados y favorecer su reconocimiento y su aplicación efectiva. Los estados deberán fomentar también intercambios y las redes entre comités de ética independientes según se establezcan para favorecer su plena colaboración. Artículo 25. Ninguna disposición de la presente declaración podrá interpretarse como si confiriera a un Estado, un grupo o un individuo un derecho cualquiera ejerce una actividad o a realizar un acto que vaya en contra de los derechos humanos y la libertad fundamental, y en particular los principios establecidos en la presente declaración.
Declaración Internacional sobre los Datos Genéticos Humanos. Proclama los principios siguientes y la prueba la presente declaración. Disposiciones de carácter general. Artículo 1. Objetivos y alcance. Los objetivos de la presente declaración son velar por el respeto de la dignidad humana y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la recolección, el tratamiento y la utilización y la conservación de los datos genéticos humanos, los datos proteómicos humanos y las muestras biológicas de las que son esos datos provengan. En adelante, denominadas muestras biológicas, atendiendo a los imperativos de igualdad, justicia y solidaridad, y a la vez presentando la debida consideración a la libertad de pensamiento y de expresión, comprendida a la libertad de investigación. Establecer los principios por los que deberían guiarse los estados para elaborar sus legislaciones y políticas sobre estos temas y sentar las bases para que las instituciones, personas interesadas dispongan de pautas sobre prácticas idóneas en estos ámbitos. Artículo 3. Identidad de la persona. Cada individuo posee una configuración genética característica. Sin embargo, la identidad de una persona no debería reducirse a sus rasgos genéticos, pues en ella influyen complejos factores educativos, ambientales y personales, así como los lazos afectivos, sociales, espirituales y culturales de esa persona con otros seres humanos, y conlleva además una dimensión de libertad. Artículo 4. Singularidad. Los datos genéticos humanos son singulares porque, número 1, pueden indicar predisposiciones genéticas de los individuos. Número 2, pueden tener para la familia comprendida la descendencia y a veces para todo el grupo al que pertenezca la persona en cuestión, consecuencias importantes que se perpetúen durante generaciones. Artículo 5. Finalidades. Los datos genéticos humanos y los datos proteómicos humanos podrán ser recolectados, tratados, utilizados y conservados solamente con los fines siguientes. Número 1. Diagnóstico y asistencia sanitaria, lo cual incluye la relación de pruebas de cribado y predictivas. Número 2. Investigación médica y otras formas de investigación científica, comprendidos de estudios epidemiológicos, en especial los de genética de poblaciones, así como los estudios de carácter antropológico o arqueológico, que en lo sucesivo se designarán colectivamente como investigaciones médicas y científicas. Número 3. Medicina forense y procedimientos civiles o penales u otras actuaciones legales, teniendo en cuenta las disposiciones de lo antes dicho en el artículo 1. Número 4. Cualquier otro fin compatible con la Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos y el Derecho Internacional relativo a los derechos humanos. Artículo 6. Procedimientos. Por imperativo ético, deberán aplicarse procedimientos transparentes y éticamente aceptables para recolectar, tratar, utilizar y conservar los datos genéticos humanos y los datos proteómicos humanos.
Los estados deberían esforzarse por hacer participar a la sociedad en un conjunto el proceso de adopción de decisiones referentes a políticas generales para la recolección, el tratamiento, la utilización y la conservación de los datos genéticos humanos y los datos proteómicos humanos, y la evaluación de su gestión, en particular en el caso de estudios de genética de poblaciones en este proceso de adopción de decisiones que puede beneficiarse de la experiencia internacional, debería garantizar la libre expresión de puntos de vista diversos. Artículo 11. Asesoramiento genético. Por imperativo ético, cuando se contemple la realización de pruebas genéticas que puedan tener consecuencias importantes para la salud de una persona, debería ponerse a su disposición de esta, de forma adecuada, asesoramiento genético. El asesoramiento genético debería ser no directivo, estar adaptado a la cultura de que se trate y atender al interés superior de que la persona interesada. Artículo 13. Nadie debería verse privado de acceso a sus propios datos genéticos o datos proteómicos, a menos que estén irreversiblemente disociados de la persona como fuente identificable de ellos, o que el derecho interno imponga límites a dicho acceso por razones de salud u orden público o de seguridad nacional. Informe de Belmont: Principios éticos y orientaciones para la protección de sujetos humanos en la experimentación. La investigación científica ha dado como resultado beneficios substanciales. También ha planteado desconcertantes problemas éticos. La denuncia de abusos cometidos contra sujetos humanos en experimentos biomédicos, especialmente durante la Segunda Guerra Mundial, atrajo el interés público hacia estas cuestiones. Durante los procesos de Nuremberg contra los crímenes de la guerra, se esbozó el Código de Nuremberg como un conjunto de criterios para juzgar a médicos y a científicos que llevaron a cabo experimentos biomédicos en prisioneros en campos de concentración. Este código se convirtió en el prototipo de muchos códigos posteriores para asegurar que la investigación con sujetos humanos se lleve a cabo de modo ético. Límites entre práctica e investigación. Es importante distinguir, de una parte, la investigación biomédica y de conducta, y de la otra la aplicación de una terapia aceptada, a fin de averiguar qué actividad debería ser revisada a fin de proteger a los sujetos de investigación. Principios éticos básicos. La expresión principios éticos básicos se refiere a aquellos criterios generales que sirven como base para justificar muchos de los preceptos éticos y valoraciones particulares de las acciones humanas. Entre los principios que se aceptan de manera general en nuestra tradición cultural, tres de ellos son particularmente relevantes para la ética de la experimentación con seres humanos: los principios de respeto a las personas, de beneficencia y de justicia. Aplicaciones. La aplicación de los principios generales de la conducta que se debe seguir
en la investigación nos lleva a la consideración de los siguientes requerimientos. Consentimiento informado. Se divide en información, comprensión y voluntariedad. Valoración de beneficios y riesgos. Se divide en naturaleza y alcance de los riesgos y beneficios. Sistema de valoración de los riesgos y beneficios. Selección de los sujetos de investigación, así como el principio del respeto a las personas está expresado en los requerimientos para el consentimiento y el principio de beneficencia en la evolución de la relación riesgo-beneficio. El principio de justicia da lugar a los requerimientos morales de que habrán de ser justos los procedimientos y consecuencias de la selección de los sujetos de la investigación. Y esto sería todo. Muchas gracias.